la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Nuevamente, amigo y hermano, nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que tenemos esta tecnología, porque el enemigo pensó cerrar las iglesias, pero ¿cuántas se abrieron ahora? Y por eso vamos a orar para agradecerle a Dios por toda esta oportunidad que tenemos de predicar por todo el mundo. Oremos. Querido Padre, gracias por tu amor, protección, misericordia. Gracias porque nos das el privilegio de reunirnos. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Por eso alabamos tu nombre y suplicamos que perdones nuestro pecado. Que tu Espíritu Santo pueda descender y tocar nuestros corazones. Por favor, Señor, sé tú el que en estos momentos seas el maestro para enseñarnos. Y a la vez que lo grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, para ponerlo en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Éxodo 19:8. Vamos a hablar sobre la experiencia del pueblo de Israel cuando se encontró en el Sinaí. Y de ahí vamos a partir para aplicarlo en nuestra vida. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que Jehová ha hablado. ¡Qué gran respuesta! ¡Qué deseo de hacer la voluntad del Señor! Haremos todo lo que Jehová ha hablado. ¿Cuántas veces nosotros también hemos respondido de esa forma? ¿Cuántas veces el favor del Señor ha estado con nosotros, así como estuvo con los hijos de Israel, allí al pie del Sinaí? Cada uno de ellos había sentido que era un especial tesoro para el Señor. Cómo los había cuidado en Egipto, cómo las plagas no los habían afectado grandemente. Cómo el Señor los había sacado con brazo poderoso. Cómo pudieron pasar aquella cantidad de agua que para ellos era la muerte. No podían ir a un lado, ni al otro, ni atrás. El único camino era el agua. Y cómo Dios, con ese brazo extendido, con ese gran poder, dividió el mar y el pueblo pudo pasar. Tiempo después llegaron al Sinaí y en Éxodo 19, versículos 5 y 8, solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia y por eso habían dicho ellos: haremos todo lo que Jehová ha hablado. Eso me hace recordar cuando asisto a algunas semanas de oración, algunas campañas de oyente. Llego a ese lugar y siento que esos mensajes han tocado mi corazón. Siento que esos mensajes es la viva voz de Dios. Y entonces digo: hoy sí, haré todo lo que Dios quiere. Hermanos, cuán insensatos somos. Decimos: ahora sí. 2 días después, estamos en lo mismo. ¿Qué pasó con esa promesa? ¿Qué ocurrió con eso que dijimos: ahora sí? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer, querido hermano? Esa historia se repite en Éxodo 24, versículo 3 y en el versículo 7. Cuando se ratificó el pacto, el pueblo volvió a declarar: haremos
todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y ese es el pueblo que Dios eligió. No fue el pueblo el que fue y le dijo, Señor, elígeme a mí. Fue Dios el que eligió a ese pueblo, rebelde, como dice el profeta Isaías, contumaz, que no conoce a su amo. Mejor la bestia conoce el camino para ir a la casa de su amo y el pueblo no. Ese es el pueblo que Dios eligió. No por ser el mejor, sino como Dios conoce las cosas, Él sabía que ese pueblo es el pueblo que en ese momento le ayudaría a predicar el evangelio. Ese es el pueblo. Esas situaciones se fueron repitiendo constantemente. Mira, quiero invitarte a que leas, por favor, conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 6. Deuteronomio 4, versículos 1 al 6. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguís a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlo, pues, y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Qué interesante, amigo. Y tú sabes, hoy en día nosotros encontramos que hay personas que dicen que los 10 mandamientos ya no tienen validez. Que los 10 mandamientos, ¿para qué? Eso ya pasó de moda. O como dicen algunos, los 10 mandamientos son para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios dice que aquellos que guardan, ¿escuchaste bien lo que dice el verso 6? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Cuál? La que pone en práctica los mandamientos de Dios. Hoy en día necesitamos enseñarle a la gente que son 10, no son 9 ni 8, ni que alguno se ha dividido en 2 y que uno ha desaparecido, o que ya el cuarto mandamiento ya no es válido. Son 10. Fueron escritos por Dios en unas piedras. Es lo único que aparece en las Sagradas Escrituras que Dios escribió, aparte de lo que Jesús escribió en el suelo, que eso se borró, porque escribió sobre polvo. Pero esto fue escrito sobre piedra. Sobre piedra. Estos mandamientos deben guardarse. Son la fortaleza, son el cerco de protección para el pueblo. Son aquellas cosas que nos sirven para poder vivir de donde llueven las bendiciones de Dios. Donde llueven las bendiciones de Dios. Eso me hace recordar algo. Quizás tú ya lo has visto, pero impresiona mucho cuando uno está pequeño. Estaba en casa y de repente se ven las nubes que va a llover y se mira que está cayendo agua. Salgo a ver, sí está lloviendo y digo, ya viene para acá. Cuando uno está pequeño le gusta mojarse en el agua lluvia. Yo la esperaba con ansias. Veo que viene el agua, pasa por allá, mojado.
Y aquí, seco. Si yo quería mojarme con el agua lluvia, tenía que ir hacia allá donde estaba cayendo. Igual pasa con las bendiciones de Dios. Vemos que las bendiciones de Dios son derramadas en cierto lugar, por así decirlo. ¿Y qué hacemos nosotros? Igual que cuando va a llover. Sacamos un paraguas, buscamos dónde refugiarnos que no nos caiga. Las bendiciones de Dios Él las quiere derramar. Y ha puesto un cerco. Y dentro de ese cerco las bendiciones sobreabundan. ¿Y cuál es ese cerco? Los 10 mandamientos. Pero si tú dices, no, este no, yo salgo por acá porque este no, las bendiciones estarán allá. Y tú estarás en lo seco. Ese es el cerco que Dios puso para proteger a su pueblo. Eso es lo que Moisés le estaba explicando a su pueblo. Claro, no lo explicó como yo lo acabo de decir. Él lo dijo así como lo acabamos de leer. Mira lo que dicen los versículos 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Miren lo que dice el versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Querido hermano, cuando uno está trabajando en alguna fábrica, hay lugares donde dice no fumar, no encender fuego, no chispas, nada de ninguna de esas cosas. Y dice inflamable. Ahora, ¿tú irías a ese lugar y encenderías algún fósforo? En ese lugar donde dice inflamable, peligro, puede explotar. Si solamente es un rótulo, ¿para qué hacerle caso? Solo es una señal que se ha puesto allí. ¿Para qué le harás caso? Querido amigo y hermano, si tú enciendes un fósforo, puede haber una explosión, puedes morir, pero esa no es la muerte eterna. Pero cuando tú miras los 10 mandamientos del Señor y comienzas a contarlos, uno, tal como aparecen en la Biblia, ¿no? 1, 2, 3, el cuarto mandamiento, ese es para los judíos. Ese es para otras personas. ¿Cómo que yo voy a guardar el sábado? Y lo haces a un lado. ¿Qué podría pasar? Algo más que una explosión. Porque esa explosión alcanza la eternidad. Por eso debemos tener cuidado con lo que nosotros pretendemos decir cuando Dios ya dijo algo más. Cuando Dios ya dio la explicación real, la explicación verdadera. Dios dejó los 10 mandamientos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, el verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dirá alguno, ¿se dan cuenta? Eso no es para mí, porque yo nací aquí. Yo no voy a ir a otro lugar a buscar tierra, yo me quedo aquí. Querido hermano y amigo, ¿qué posesión tienes tú? Tienes una casa, no es tuya, es del Señor. Cualquier cosa que tú tengas no es tuya, es de Dios. Él es el dueño de todo lo que existe. Por lo tanto, cuando tú vas a un lugar es a tomarlo, a poseerlo. Y si Dios ya te dio una casa, alabado sea el nombre del Señor. Si tienes un techo donde cubrirte, alabado sea el nombre del Señor, aunque no sea tuya. Pero tú estás en ese lugar. ¿Y qué tienes que hacer?
lo que dice el versículo 1 de Deuteronomio 6. Ponerlos por obra esos mandatos y mandamientos que Dios nos dio. En el mundo actual, la gente está luchando por no hacerlo. La gente está queriendo hacer normativas, leyes para cambiar el día que Dios ha dejado establecido, no para en leyes porque ya existen, sino para que se haga una realidad, que el domingo sea el día de guardar. ¿Qué dice acá? Que si somos sabios, leímos anteriormente, vamos a guardar sus mandamientos. Y aquí nos dice que donde quiera que vayamos, los pongamos en práctica. Eso es lo que Dios dice. Y sabes una cosa, la gente está muriendo sin que les enseñemos estas verdades, sin que le digamos a la gente, sí, los 10 mandamientos son verdaderos. Los 10 mandamientos están vigentes. Hay gente que está muriendo engañada porque tú y yo no les hemos hablado de esta gran verdad, que el sábado es el día del Señor. Mire, pastor, pero lo que leímos en el libro de Deuteronomio 4 habla de las imágenes. Sí, también, porque muchos cristianos no tienen imágenes, otros sí. Pero deberíamos de enseñarle que eso a Dios no le agrada. Alguno dirá, ay, qué bueno que yo no tengo imágenes en casa y que no me postro ante ellas. ¿Estás seguro? A ver si es cierto. ¿Tienes la fuerza, la voluntad, el deseo de cambiar para adorar a Dios? ¿Tienes la fuerza para dejar de beber aquellas bebidas que Dios dice que no debemos beber? ¿Tienes la fuerza para levantarte y apagar el televisor en esos programas que no tenemos que ver? ¿Tienes el valor? ¿Tienes la fuerza? Querido hermano, 10 mandamientos. No tengo imágenes, pero ¿no será que alguna de esas cosas que mencioné las estás acariciando como imágenes? A tus hijos, a tu cónyuge, tu casa, tu trabajo, el dinero, qué sé yo cuántas otras cosas podrían ocupar el lugar de Dios. 10 mandamientos que Dios dejó establecido para todos, no para los judíos, sino para ti y para mí. Todavía están vigentes. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios y especialmente los 10 mandamientos no son cosas que se ponen de moda, ni pasan de moda, porque la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, debemos recordar lo que Dios nos pide que hagamos. Dios te pide a ti y a mí, enseñémosle a la gente que hay 10 mandamientos, no para salvarte. Miren, a algunas personas se les pregunta, ¿y usted por qué será salvo? Porque creo en Jesús y soy bueno. O porque creo en Jesús y no le hago mal a nadie. Querido hermano, quédate con lo primero nada más. Soy salvo por Jesús. Si tú le agregas otra cosa, soy salvo porque pensemos en los 10 mandamientos. Porque no tengo imágenes. Soy salvo porque tengo a Jesús y no tengo imágenes. Estás perdido. Soy salvo porque creo en Jesús y guardo el sábado. Estás perdido. Soy salvo porque creo en Jesús y obedezco a mis padres, los honro. Estás perdido. ¿Sabes por qué? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos para buscar la salvación es perdición. Somos salvos única y exclusivamente por Jesús. Entonces puedo adulterar. ¿Será? Si hasta las leyes de los gobiernos lo prohíben, ahora imagínate cuánto más Dios. Entonces ¿será que puedo, pensemos en algo más? ¿Será que yo puedo matar? Hermano, amigo, los gobiernos en algunos lugares
existe la pena de muerte cuando alguien mata a alguien. La única cosa en la cual no los gobiernos están confabulados con el enemigo es en relación a ese mandamiento donde nosotros observamos las características de quién dio esos mandamientos. Por eso dice, acuérdate del día de reposo. Porque en 6 días hizo Jehová el nombre. ¿Y qué? Creador. ¿De qué? Del cielo, la tierra, el mar. Y todo lo que existe, querido amigo y hermano. Pero entonces viene el ser humano, como está confabulado con el enemigo de las almas. Cuando llega a ese punto y le decimos, tiene que guardar el sábado. No, porque la ley ya no es válida. La ley quedó clavada en la cruz. Pero ¿por qué no quedaron clavados los otros 9? Y ahí las personas no encuentran respuesta, porque no existen. Dios le dijo al pueblo de Israel que guardaran ese pacto y el pueblo respondió como muchos de nosotros, haremos lo que Jehová nos pide. Es interesante, cada uno de nosotros hacemos esas cosas. Quiero invitarte a que leamos ahí mismo en el libro de Deuteronomio, pero ahora en el capítulo 8, el versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Entonces Dios nos va a castigar matándonos. No. Entendámoslo. Dios puso un cerco para que estemos dentro de ese cerco. Y ahí llegan las bendiciones. Cuando nosotros buscamos otros dioses, nos salimos de ese cerco. Y esos dioses no tienen poder. Esos dioses no son eternos. Esos dioses fueron criaturas de Dios que se rebelaron contra Dios y se hacen llamar dioses. Y otros los hemos inventado. Nunca existieron. Pero les pusimos nombre. Ahora, si fueron inventados, ¿tendrán poder para salvarnos? Por eso dice ese versículo. Eso es lo que nos está diciendo. Por cierto, pereceréis. Nos damos a entender, vamos aprendiendo un poquito más. Bueno, quizás tú ya lo sabías. Pero me alegro hacértelo recordar lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Por eso dice el libro de Oseas en el capítulo 4. Vamos al libro de Oseas, querido amigo y hermano. Si tú no lo encuentras, el libro de Oseas está exactamente después del libro de Daniel, que es más conocido. Oseas, el capítulo 4, el versículo 6. Oseas 4, 6. Dice así. Mi pueblo fue destruido. ¿Escuchaste? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es la razón? Por falta de conocimiento. Quiero hablarte a ti, amigo adventista. ¿Será que a nosotros nos falta conocimiento o nos falta hacer la tarea de buscar ese conocimiento? Tenemos la Biblia. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? ¿Ya leíste la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis? ¿Ya lo hiciste? ¿Lo estás haciendo? ¿Llevas tu año bíblico? ¿Tienes una lectura ordenada de los libros de la Biblia? Esa es la primera parte. La segunda parte. ¿Estás leyendo los escritos del Espíritu de profecía? Conocimiento tenemos, pero tenemos la disposición de buscarlo. El Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras,
¿Lo estamos haciendo? Oseas dijo, mi pueblo murió, pereció, desapareció porque le faltó conocimiento. Pero como iglesia, ¿tenemos o no tenemos conocimiento? El pueblo del Señor, queridos amigos, le pasó esta situación. Mi pueblo está destruido porque le faltó conocimiento. No fue por ninguna otra razón. ¿Y cuántos de nosotros preferimos buscar Facebook, Snapchat, qué sé yo, cualquier otra red social, y pasamos horas y llega la madrugada, y cuando llegamos a la madrugada comenzamos, ay, no leí la Biblia, Señor, perdóname, ayúdame que no lo vuelva a hacer, y al día siguiente lo mismo? Querido amigo y hermano, el pueblo murió porque le faltó conocimiento. En todas las épocas siempre ha habido un pueblo que pone en alto el nombre de Dios, el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Pero también en todas las épocas hay enemigos del pueblo de Dios que tienen la iniquidad tan arraigada que no pueden separarse de ella. Querido amigo y hermano, cuando Jesús estaba en esta tierra, le dijo a su pueblo, id y haced discípulos. ¿De qué manera? Enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Incluyen los 10 mandamientos la enseñanza que Él nos dio? Sí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarla. ¿Para qué? Para que esas personas sean bautizadas. Y cuando la persona es bautizada, es agregada a la iglesia y de acuerdo al libro de Hechos, a los libros que están en el cielo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Querido amigo y hermano, quizás este sea un tema breve, pero quiero hacerte un llamado. Un llamado que sale de mi corazón. Busquemos al Señor. Leamos la Biblia. Leamos el espíritu de profecía. Hablemosle a otras personas. No digamos, yo me porto bien y ese es el testimonio. Jesús dijo, id y predicad. Pero nosotros le hemos cambiado también eso. Y decimos, no, yo con mi vida nada más es suficiente. Yo por eso me porto bien. Y hasta nos ponemos así como yo me acabo de poner muchos de nosotros. Yo me porto bien. Querido hermano y amigo, mucha gente está muriendo sin Dios y sin esperanza. Por eso ese llamado es para ti y para mí. Hablemosle a la gente. La gente está muriendo sin Dios y sin esperanza porque le falta conocimiento. Y Dios pedirá cuenta de cada alma que perezca que nosotros no le hemos hablado. Levántate. Calza tus zapatos. Busca la Biblia. Y si no puedes por el coronavirus, toma las redes sociales que tú tienes y ya no las uses para poner dónde estás o qué estás comiendo. Úsalas para predicar a Cristo Jesús. Sí, amigo, el tiempo es poco. Cristo viene. Hagámoslo, que no pase más el tiempo. Que el Señor te bendiga. Quiero orar contigo y para ti, para que Dios nos transforme y seamos misioneros. Querido Padre, querido Dios, perdónanos. Y acudimos a ti otra vez, Señor, a decirte perdónanos porque no somos misioneros. Porque no hemos cumplido con ese mandato de ir y predicar. Perdónanos. Ayúdanos. Si no podemos salir de casa, que ese aparato que tenemos nos sirva para predicar el Evangelio por teléfono, por carta, por las
redes sociales, por cualquier medio, Señor, que otras personas conozcan a Jesús. Permite, por favor, que el pueblo no perezca, no porque no tiene conocimiento, sino porque no buscamos el conocimiento, no escudriñamos. Ayúdanos a ser personas que dediquemos tiempo a la Biblia, a que la entendamos, que tú nos dirijas. Y de esa forma el conocimiento nos haga sabios para la salvación. Guárdanos en tus manos y ayúdanos a ganar almas para el reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén.